Bienvenido a este podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Bienvenidos una vez más a este podcast sobre la contextualización, la intencionalidad y la relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias. Hoy vamos a hablar acerca del pastor y su familia. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son los objetivos del pastor y su familia? Incluso cuáles son las características que se requieren para ser pastor. ¿Cuál es la esposa del pastor? ¿Quién es la esposa del pastor y su misión, su propósito? Los hijos del pastor y cómo normalmente un pastor planifica su agenda. Si no has escuchado los capítulos anteriores, te animo a que vayas a nuestra plataforma. En YouTube lo tenemos, en Amazon Music, iTunes, Spotify, en toda la plataforma de podcasts. Allí estamos y puedes buscar así mismo como está el programa, contextualización, intencionalidad y relevancia de los ministerios, de los departamentos y ministerios de las iglesias. El pastor y su familia es un ministerio de la iglesia, así como lo es el ministerio de salud, el ministerio de Dorcas, servicio a la comunidad, el ministerio de la mujer, el ministerio de los hombres, el ministerio de salud. Es un ministerio de la iglesia. El pastor normalmente en algunas iglesias es elegido por la conferencia. En otras iglesias, en otras denominaciones, es elegido por el concilio que ha sido formado para elegir al pastor. Cada denominación elige a su pastor diferente, y cada denominación los pastores operan de diferentes maneras. Sin embargo, en las iglesias adventistas es un poco diferente. Los pastores tienen que haber estudiado, los pastores tienen que estar capacitados, tienen que tener títulos universitarios para poder ser pastores. En otras denominaciones no es esto un requisito, y aunque ser pastor no es una carrera, no es un título universitario, sino que es una vocación, es importante y es necesario que los pastores estén bien entrenados, bien capacitados, porque la función de un pastor es sumamente requerida, es sumamente demandante, demanda muchas áreas. En algunas denominaciones, los pastores normalmente son voluntarios, trabajan en sus trabajos durante la semana y los fines de semana sirven a la iglesia como pastor, pero lo hacen voluntariamente, no reciben ningún pago. Algunos reciben ofrendas, etcétera, etcétera. Por eso es importante que como líder, como dirigente de iglesia, poder entender en la iglesia donde estoy cómo es el proceso del pastor, cómo eligen al pastor, qué hace un pastor, cuál es la agenda del pastor, qué tiempo trabaja el pastor, cuáles son los horarios del pastor. Si como líderes, si como iglesia no entendemos esta función, a lo mejor estaremos esperando cosas del pastor que no es su responsabilidad. A veces venimos de otras denominaciones y vemos cómo son los pastores en otras denominaciones, y cuando venimos a la iglesia adventista esperamos que los pastores adventistas sean iguales como son los pastores en otras denominaciones. A veces estamos allí en las redes sociales también y vemos a los pastores de otras denominaciones y también pensamos que a lo mejor los pastores adventistas también son iguales. Vemos las riquezas, vemos el estilo de vida ostentoso que a veces tienen muchos pastores y sus familias en otras denominaciones, pero en la iglesia adventista es diferente, y el pastor adventista opera de una manera diferente, sirve de una manera diferente, tiene una misión diferente y vive un estilo de vida diferente al que hoy en día, lamentablemente,
se ha propagado en las redes sociales sobre los pastores. Así que quiero hablar un poco sobre el pastor y su familia, cuál es su misión, cuál es su visión. La misión de un pastor es guiar espiritualmente a la iglesia. Esa es la misión del pastor. ¿Cómo lo hace? Predicando el evangelio, fomentando el crecimiento espiritual y el discipulado, cuidando de los miembros y promoviendo también la unidad y la participación en la misión. Prácticamente la misión de un pastor es preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Esa es la misión. El pastor está para... Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Cuidar las ovejas. El pastor está para alimentar las ovejas. El pastor está para entrenar, preparar, capacitar a las ovejas. Esa es su función, esa es su responsabilidad. ¿Qué se espera de un pastor? Alguien que fortalezca a la iglesia, en la salud, mantener una iglesia organizada, activa en la comunidad, trabajando en colaboración con la conferencia, capacitando a los líderes para extender el mensaje adventista y los valores del reino de Dios en preparación para el regreso de Cristo. Así que, en cierto sentido, la función principal de un pastor es guiar a la iglesia, empoderar a la iglesia, entrenar, capacitar, formar líderes para que la iglesia pueda permanecer fiel a Dios para su pronto regreso. ¿Cuáles son los objetivos principales del pastor? Número 1, cuidar su vida espiritual, cuidar su salud y cuidar de su familia. Ese es el trabajo principal de un pastor. ¿Por qué el trabajo principal de un pastor es cuidar su vida espiritual? Porque nadie puede dar lo que no tiene. El pastor es el modelo de la iglesia. El pastor es el ejemplo a seguir de la iglesia. Y no hay mejor manera que guiar a la iglesia que con un ejemplo espiritual, un ejemplo de devoción personal. El pastor es responsable de cuidar su salud, física, mantener una salud física óptima, porque si no tienes salud física no vas a poder guiar a la hermandad, no va a poder dirigir a la iglesia si tiene aquejamientos de salud. Pero también el pastor debe cuidar su salud mental. El pastor tiene que vivir una vida balanceada, tiene que vivir una vida desestresada, tiene que vivir una vida acorde a lo que estudia. Porque si el pastor está enfermo, si el pastor no tiene salud mental, ¿cómo va a poder ayudar a las personas que no tienen salud espiritual, a las personas que están inestables, ¿no? Lo mismo con la familia. El principal trabajo del pastor es cuidar su familia, es pasar tiempo con sus hijos, es ser un líder espiritual. Todo lo que hablamos en el capítulo de líder espiritual, el pastor debe ser el ejemplo en ser un líder espiritual, cuidando a su familia, pasando tiempo con su familia, disfrutando de sus hijos, pasando tiempo con sus hijos, educando a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque el pastor es el modelo a seguir de la iglesia. Claro está, no todos los pastores son perfectos. No hay pastor perfecto. Todos cometen errores. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya un ideal, que no haya una meta que alcanzar. Y la meta que alcanzar es ser el ejemplo a seguir, la inspiración. Que las familias de la iglesia tengan el deseo de ser como el pastor y su familia. Quieran vivir como el pastor y su familia. Quieran experimentar día a día el Espíritu Santo como lo experimentan el pastor y su familia. Claro, no debe ser el ejemplo final. El ejemplo final es Cristo. Cristo Jesús es nuestro ejemplo final. Y aún los pastores no sean ese ejemplo, nosotros debemos de mirar a Cristo. Pero el pastor debe de proponerse que él ser un ejemplo a seguir para su hermandad. El segundo propósito del pastor el segundo objetivo es predicar el evangelio de salvación, gracia y restauración. El pastor tiene que dedicar tiempo, horas y horas, no solamente a cuidar su vida espiritual, no solamente a cuidar su salud, no solamente a cuidar su familia. El pastor requiere horas y horas de preparación para predicarse, estudiando, leyendo, investigando, preparándose para predicar. O sea,
Son horas que la semana no tiene, que el pastor necesita para cuidar a su vida espiritual, su salud, su familia y cuidar el evangelio. La iglesia exige a un pastor perfecto. La iglesia exige a un pastor ejemplar y eso cuesta. Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Muchas iglesias exigen que el pastor tenga una buena familia, pero muchos se enojan, se molestan cuando ven al pastor vacacionando con su familia. Muchas personas quieren que el pastor tenga buena salud, pero a veces se enojan, se molestan porque el pastor está haciendo ejercicio. Muchas personas quieren que el pastor predique buenos sermones, buenos temas, pero a veces se molestan porque el pastor a veces no está ahí en sus actividades, a veces no está ahí visitándolo, porque se está preparando para predicar. Así que como iglesia, como dirigente, como líderes, tenemos que darle el espacio, el tiempo al pastor para que se prepare y pueda hacer lo que como miembro nosotros esperamos que él sea. Lo tercero es que el objetivo principal de un pastor es proveer cuidado pastoral. ¿Qué es el cuidado pastoral? Mucha gente lo confunde. Hay personas que piensan que porque el miembro está triste, el pastor tiene que estar ahí. El miembro tiene hambre, el pastor tiene que estar ahí. El miembro tiene sed, el pastor tiene que estar ahí. No. El objetivo principal del pastor es proveer cuidado espiritual. Si usted como miembro se siente alejado de Dios, ahí debe estar el pastor y buscar al pastor ayuda en el pastor. Si usted como miembro no entiende un texto de la Biblia, ahí entra el pastor. Si usted como miembro no quiere leer la Biblia, ahí entra el pastor. Si usted como miembro no quiere ir a la iglesia, no quiere estudiar la Biblia, ahí usted busca al pastor. El pastor está para cuidar espiritualmente a la grey. Claro está, no quiere decir esto que el pastor no se va a preocupar por las demás áreas. No quiere decir que si usted está triste no puede llamar al pastor. No quiere decir que si usted tiene problemas familiares, en vez de llamar a un terapeuta familiar, llamar al pastor. No, usted puede llamar al pastor si tiene problemas familiares, el pastor le va a ayudar. Pero el pastor no es un terapeuta familiar. Para eso hay profesionales. Si usted tiene problemas psicológicos, a quien debe llamar es al psicólogo. Aunque el pastor te puede ayudar. Pero no es la responsabilidad del pastor dar terapias psicológicas, terapias familiares. No es la responsabilidad del pastor educar a los hijos. No es la responsabilidad del pastor educar a los jóvenes. Pero está ahí para ayudar. Está ahí para aconsejar. Y cuando usted necesite un consejo en su pareja, puede llamar al pastor. Cuando usted se sienta que su salud mental no está bien, puede llamar al pastor y pedir un consejo. Cuando usted sienta que está batallando con sus hijos, puede llamar al pastor y pedirle un consejo. El pastor está para ayudar, para orientar, no para tratar, no para solucionar problemas pedagógicos, problemas terapéuticos, problemas pediátricos. No, el pastor está para aconsejar, ayudar, pero sí está para animarle, motivarle espiritualmente. El cuarto objetivo de un pastor es envolver a los miembros en los diferentes ministerios de servicio a Dios. El objetivo del pastor es que cada miembro se involucre en la obra, en la misión, que cada miembro le sirva a Dios, que esté haciendo algo para Dios, que esté trabajando para Dios, porque servir a Dios es uno de los frutos del Espíritu Santo y es la manera como nosotros podemos crecer espiritualmente. Si el pastor canta y dirige el servicio de canto y no le da esa oportunidad para que los jóvenes o alguien más cante, entonces el pastor no está ayudando espiritualmente a los miembros. Si hay una clase y pues la clase requiere que alguien, porque es un tema muy difícil y requiere que alguien dé la clase, bueno, en ese caso amerita que el pastor lo haga porque es un tema un poco complicado. Así que hay cosas en la iglesia donde cada miembro tiene la misión y el llamado de hacerlo, y hay cosas en las que el pastor
es quien debe de hacerlo. El pastor no está para hacer todo en la iglesia. En otras denominaciones, en otras religiones, sí, al pastor le pagan para que haga todo en la iglesia. Pero en otras denominaciones, como el caso de la Iglesia Adventista. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. El pastor no está para hacer todo en la iglesia, sino que el pastor tiene una función específica. Lo quinto es que el pastor está para administrar la iglesia a través de la formación de líderes apasionados. El pastor es encargado de administrar la iglesia, de liderar a la iglesia, de coordinar los departamentos, preparar, capacitar los departamentos y formar nuevos líderes. Para que si el pastor se va y por alguna razón u otra la iglesia no puede tener pastor, la iglesia pueda seguir operando aún sin un pastor. La misión del pastor es formar a los líderes, formar los departamentos, formar a la iglesia para que la iglesia siga predicando, siga obrando aún y el pastor no haga nada. ¿Por qué razón? Porque la misión de alcanzar al perdido no está sobre el pastor, está sobre la iglesia. Claro está, el pastor es quien guía a la iglesia, pero el llamado, la gran comisión está sobre cada miembro individual que forma la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es el miembro. La misión está en cada miembro. La responsabilidad del llamado de salvar a otros está en cada miembro. ¿Qué hace el pastor? Anima, motiva, enseña a cada miembro a predicarle a otros de la palabra de Dios. Y por último, el objetivo principal del pastor es colaborar con las organizaciones como la conferencia, los diferentes departamentos que tiene la conferencia, es apoyar, representar la iglesia ante la conferencia y representar a la conferencia, a la corporación ante la iglesia local. Esa es mayormente la función principal de un pastor. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren en la vida de un pastor? Número 1, la espiritualidad profunda. Se requiere que el pastor sea altamente espiritual, porque en la espiritualidad del pastor, en la vida espiritual del pastor, es que está la sabiduría para el pastor poder lidiar con todo lo que ocurre dentro de la iglesia. Número 2, se requiere que el pastor sea fiel a las doctrinas y a la ética de la organización, de la denominación. Es importante que el pastor conozca las creencias, las doctrinas, la Biblia, que conozca los principios para que de esta manera pueda orientar, pueda instruir, pueda capacitar a la iglesia sobre esas preguntas o esas inquietudes sobre la Biblia que a veces surgen. Se requiere liderazgo y servicio del pastor. El ser un líder es algo muy necesario en el pastor. El pastor con liderazgo es capaz de llevar a la iglesia a donde la iglesia quiere estar. No es la responsabilidad del pastor hacer que las cosas se hagan en la iglesia, sino que la responsabilidad del pastor es inspirar a que los líderes se animen, se motiven y logren lo que se necesita en la iglesia. El pastor, la característica principal del liderazgo no es motivar, inspirar a los líderes a hacer lo que él quiere y a lograr su propia visión, sino que la misión del pastor, la característica principal del liderazgo del pastor es formar líderes que cumplan la misión, que estén capacitados para cumplir los planes de Dios, no los planes del pastor. Cuarto, se requiere compromiso con la misión. Se requiere que el pastor predique a tiempo, afuera de tiempo. Se requiere que el pastor esté dispuesto, disponible, no importa el horario. Hay pastores que dicen, no, yo tengo de tal horario a tal horario que trabajo.
Sí, el pastor tiene un horario personal, pero en muchas ocasiones es necesario responder a ciertas emergencias, es necesario estar comprometido, porque la vida espiritual de las personas dependen del pastor. Si de repente alguien quiere quitarse la vida a medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y tiene el deseo de llamar al pastor para pedir un consejo, entonces como pastor usted puede responder a la llamada. No vas a evitar que esa persona se quite la vida, pero puede ocurrir un milagro. En el momento que eso ocurre, claro está, lo primero que hay que hacer es llamar a las autoridades y que los profesionales se encarguen. Pero hay personas que confían en el compromiso del pastor con Dios. Hay personas que confían en el pastor para consultar cosas personales, porque esperan que el pastor les dé un consejo, una sabiduría de parte de Dios, porque ellos mismos no han desarrollado esa confianza y esa conexión con Dios. Así que cuando usted como dirigente, como líder, tenga algún problema fuerte, un desafío fuerte, confíe en su pastor, llame al pastor, coméntele al pastor. Usted nunca va a molestar al pastor porque el pastor está comprometido con la misión a tiempo y fuera de tiempo. El pastor se requiere alguien que sea un entrenador y un mentor. El pastor está para mentorar, para guiar, para compartir lo que él tiene. Es una de las características principales del pastor, ser ese mentor que el joven necesita, que el anciano necesita, que cada líder necesita. Usted puede confiar en su pastor, usted puede confiar en el pastor y pedirle a su pastor que lo guíe, que lo ayude, que sea su mentor, que sea su inspirador. Y cualquier duda que usted tenga, cualquier problema que usted tenga, usted puede con confianza consultar con su pastor, y su pastor tiene esa cualidad, tiene esa característica que como se capacita, se prepara todos los días, puede ayudarle a usted en su necesidad y su problema. Y si él no lo puede hacer, créame que le va a guiar hacia las personas correctas para que le ayuden. Esas son las características principales del pastor. Así que hemos visto 4 cosas hasta ahora del pastor. Número 1, la misión. Número 2, la visión. 3, los objetivos principales del pastor. 4, la característica del pastor, ¿no? Y vamos a hablar ahora un poco acerca de la esposa del pastor. ¿Cuál es la misión, la responsabilidad de la esposa del pastor? La esposa del pastor es como su nombre lo dice, la esposa del pastor. Ser esposa del pastor es un ministerio. Es igual que un departamento en la iglesia. Si en algún punto, en algún momento, usted tiene la duda de que qué departamento va a dirigir la esposa del pastor, qué departamento va a ayudar la esposa del pastor, recuerde que ser la esposa del pastor, ese es su ministerio, ese es su departamento. Para eso Dios la llamó. Dios la llamó para ser la esposa del pastor. No hay otra responsabilidad, no hay otro departamento que la esposa del pastor pueda dirigir y cumplir mejor que la que es la esposa del pastor. Porque ese es su llamado. Número 1, la esposa del pastor está para darle apoyo espiritual y emocional a su esposo. Está allí para respaldar a su esposo. Cuando su esposo se encuentra desanimado espiritualmente porque lo ofendieron, porque algo no salió bien, porque está muy estresado, la esposa está allí. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Para orar por él, para escucharlo, para darle un punto de vista, para poder expresarle a su esposo a lo mejor lo que él mismo nunca ha pensado. Así que la esposa del pastor es ese apoyo espiritual y emocional, y el cual requiere mucho trabajo, mucho tiempo, ser una esposa efectiva.
del pastor. Segundo, la esposa del pastor también está para colaborar voluntariamente en aquello que el pastor entienda que es necesario. Digamos que la esposa del pastor canta y el pastor pues entiende que ese talento del canto puede ser útil en la iglesia y el pastor le pide que cante, pues puede cantar. Si la esposa del pastor predica, si la esposa del pastor da charlas, si la esposa del pastor hace algo, ese talento que tiene esa esposa del pastor, según como sea necesario en la iglesia y según como el pastor entienda que sea necesario en la iglesia, entonces la esposa del pastor puede desarrollar ese talento, puede desarrollar ese don. No todas las esposas de los pastores tienen los mismos talentos. No todas las esposas de los pastores tienen los mismos dones. A veces hay iglesias, hay dirigentes que esperan que todas las esposas del pastor hagan lo mismo. Dirijan el ministerio de la mujer, dirijan el ministerio de los niños. Y no es así. No siempre las esposas del pastor tienen el talento para trabajar con niños. No siempre las esposas del pastor tienen el talento para trabajar con mujeres. Cada esposa del pastor tiene un talento diferente. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Descubrir, ver, investigar. ¿Cuál es ese talento que tiene esa esposa del pastor? Cada esposa del pastor tiene un talento diferente. Aproveche el talento que tiene la esposa del pastor, pero descubra cuál es ese talento. No le imponga a la esposa del pastor el talento que ustedes quieren y el talento que tenía otra esposa del pastor. Como líderes, como dirigentes, tenemos que descubrir y ver, preguntar, indagar cuál es ese talento que tiene esa esposa del pastor y entonces involucrar a la esposa del pastor en ese talento. No exigirle, no obligarle. ¿Por qué razón? Porque la esposa del pastor tiene su responsabilidad, tiene su cargo, que es ser esposa del pastor. La esposa del pastor también es un modelo de vida cristiana. Vive para reflejar los valores dentro y fuera de la iglesia. Ser un modelo, y al igual que el pastor, no es nada fácil. Llevar una vida ejemplar no es nada fácil. Requiere dinero, requiere tiempo, requiere esfuerzo para mantener una imagen, para mantener un estilo de vida no forzado ni obligado. Es algo natural, pero requiere tiempo, requiere pensar, requiere esfuerzo. Así que la esposa del pastor no debería de ocuparse en ninguna otra responsabilidad más que ser la esposa del pastor, porque eso requiere un tiempo, un esfuerzo para poder hacerlo. La esposa del pastor también se encarga del cuidado del hogar del pastor. Los hijos. Cada vez que el pastor está en una reunión, cada vez que el pastor tiene que salir, la esposa está para apoyar al pastor. La esposa está para ayudarle en el hogar, atender a los hijos, en la casa, en los quehaceres de la casa. Cuando el pastor tiene que manejar largas horas para ir a una reunión, para ir a una iglesia, para ir a un evento, pero el pastor ha estado todo el día predicando, todo el día dando seminarios, todo el día en reuniones, el pastor termina ese día cansado. Es allí donde entra la esposa del pastor como esa ayuda en el hogar, le ayuda a manejar, le prepara la cena, le ayuda a que pueda tener un ambiente adecuado para que pueda seguir realizando su ministerio de pastor. Ese es el llamado de la esposa del pastor. Y por último, la esposa del pastor también tiene el talento, la capacidad de ser una consejera y de servir, ofrecer ayuda, apoyo a las mujeres también, a las niñas, a las jovencitas, siempre y cuando se les sea solicitado. Cuando las damas de la iglesia, las jovencitas de la iglesia quisieran saber cómo llevar ese mismo estilo de vida, cómo vivir para Dios, cómo servir para Dios, entonces la esposa del pastor siempre están abiertas, dispuestas a compartir esos consejos, a compartir esas ideas. No como una obligación, no como una carga, sino como algo que normalmente sale desde su corazón, siempre y cuando se le pregunte, siempre y cuando se le busque, siempre y cuando
las personas tengan el interés de hacerlo. Así que básicamente esa es la responsabilidad, el llamado de la esposa del pastor: ser un apoyo espiritual, colaborar voluntariamente, ser un modelo, cuidar en el hogar, ayudar al pastor y ser una consejera, y también un ejemplo de servicio. En el caso de otras denominaciones, la esposa del pastor reciben un salario, reciben un sueldo. En la iglesia adventista no, las esposas del pastor son voluntarias. Por tal razón, la única responsabilidad que tienen es la de ser la esposa del pastor. En las iglesias, en otras denominaciones, el pastor, muchos pastores no reciben salarios, sino que reciben el diezmo. Muchos reciben ofrendas, pero en la iglesia adventista el pastor recibe un salario básico, el cual el salario básico de un pastor está por debajo de la media. ¿Qué quiere decir esto? Que el estilo de vida de un pastor está por debajo de la clase media baja, entre la clase baja y la clase media. Ese es el estilo de vida de un pastor adventista. Lo que gana un pastor adventista no es suficiente para tener un estilo de vida medio alto ni tener un estilo de vida de clase alta, porque el salario del pastor es un salario muy limitado, que es justamente para lo básico, para lo que necesita para sobrevivir y trabajar en el ministerio. Así que es diferente cómo son los pastores en la iglesia adventista y cómo son los pastores en otras denominaciones. Y como líderes es importante que entendamos esto, que entendamos quién es el pastor, quién es su familia, quién es la esposa del pastor. Y ahora vamos a entrar a quién es los hijos del pastor. ¿Cuál es la función de los hijos del pastor y cómo podemos tratar con los hijos del pastor? Hay 5 cosas que debemos conocer sobre los hijos del pastor. Número 1, es un miembro activo, normal, común y corriente. El hijo del pastor es un hijo, un niño o un joven como todos los demás. Debe ser alguien que lleve un estilo de vida como cualquier otro miembro. Su clase de escuela sabática, participe en sus ministerios. El hijo del pastor lleva un estilo de vida igual como cualquier otro niño. Número 2, es importante contribuir positivamente y en actividades a lo que tiene que ver con el crecimiento del hijo del pastor. Los hijos de los pastores a veces sufren mucho porque a veces tienen que ir a muchos eventos, a muchas actividades y de repente un hijo de un pastor en un día tiene que ir a 3 eventos. A las 9 de la mañana está en un evento, a las 11 de la mañana está en otro evento, a la 1 de la tarde está en otro evento, a las 3 de la tarde está en otro evento, a las 5 está en otro evento. Y a veces esperamos que los hijos del pastor y la esposa del pastor sean perfectos en cada uno de esos eventos. Pero eso es imposible. Porque el ajetreo, los movimientos, los traslados, a veces hacen difícil que puedan estar en todos los eventos. A veces no pueden estar en todos los eventos porque se cansan. Los hijos del pastor se cansan, la esposa del pastor se cansa. Y a veces no pueden estar en los eventos, no pueden estar en todos los cultos. Por tal razón no podemos exigir que los hijos y las esposas del pastor estén activos, estén contentos, brincando y saltando en cada evento, en cada actividad, porque posiblemente no sabemos la agenda que ha llevado ese día o esa semana ese hijo de pastor o esa esposa de pastor. Por eso es importante comprender y entender a los hijos del pastor y la esposa del pastor. El hijo del pastor representa los valores cristianos. Vive de acuerdo con los principios adventistas, pero sin presión de ser perfecto. Hay que entender que los hijos de los pastores, aunque son cristianos y son hijos de pastores, no quiere decir que son perfectos. Son niños, son jóvenes como cualquiera. Cometen sus errores. Y no podemos juzgar al pastor por sus hijos. ¿Por qué razón? Porque cada padre
No podemos juzgar a los padres por sus hijos, porque cada padre hace lo necesario, lo correcto para darle la mejor educación a sus hijos, pero al final los hijos siempre toman sus propias decisiones. Así que no esperemos la perfección en los hijos del pastor. No esperemos que sean los mejores hijos. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Ramy Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Claro, el ideal es que sean el ejemplo, el ideal es que sigan los principios y los consejos de sus padres, pero eso no se da siempre. Por tal razón, debemos de considerar. Y si vemos a un pastor que a lo mejor su hijo no es un buen ejemplo a seguir, no juzguemos al pastor por sus hijos, no juzguemos a la esposa del pastor por sus hijos, porque no sabemos las luchas, las batallas que está experimentando esa familia para poder criar a sus hijos. No es fácil usted criar a su hijo cuando cada 5 años, cada 4 años, usted tiene que cambiar a sus hijos de escuela. A lo mejor usted tiene ya 10, 15, 20 años con su hijo viviendo en la misma ciudad, viviendo en la misma escuela, y usted no experimenta ese problema. Pero cuando un pastor se ha mudado, hay pastores que en 2 años se han mudado hasta 3 veces, no es lo mismo. Hay cambios que ocurren en la vida de la esposa del pastor, cambios que ocurren en la vida del hijo del pastor, cambios que ocurren en el pastor, que hay que comprenderlo, hay que entenderlo. Se puede dar el caso que usted reciba en su iglesia a un pastor a lo mejor que usted no está de acuerdo. A lo mejor usted no se siente a gusto con ese pastor, con esa familia, con ese esposo. A lo mejor usted quiere que el pastor anterior siga porque era más joven, porque tiene más fuerza, porque tienes más conocimiento, porque tienes más preparación académica. Y a lo mejor usted no está de acuerdo con el nuevo pastor porque es joven, recién salido de la universidad, no tiene hijos o está soltero. Y a veces moldeamos nuestra iglesia y nuestra forma de recibir al pastor en base a lo que nos guste, a lo que queremos. Sin embargo, tenemos que entender que todo lo que Dios permite en la iglesia es por su voluntad. Y si Él así lo ha querido, debemos estar dispuestos a aceptarlo. Y no podemos hacer que los hijos de los pastores paguen y que la esposa de los pastores paguen lo que nosotros como miembros a veces no estamos de acuerdo o no nos gusta. A veces la esposa del pastor, los hijos del pastor sienten, cuando llegan a una iglesia, sienten que a veces no son bienvenidos, sienten que a veces no son aceptados, sienten que a veces lo ven con ojos despectivos. Y eso afecta, eso daña la mentalidad, la espiritualidad, las emociones de los hijos del pastor y la esposa del pastor. Así que mi consejo en este punto de los hijos del pastor es de que cuando usted reciba una familia pastoral, recíbala con amor, recíbalo con aprecio, sea sincero con ellos, preocúpese por ellos, salúdelos, dele ideas, dele consejos, lo que sea que usted entienda que sea necesario para apoyar a esa familia, apóyele, porque lo que esa familia está viviendo, está pasando, está experimentando, no es nada fácil y usted no tiene ni idea de lo que esa familia está pasando. A veces hay pastores que son asignados a ciertas iglesias que ellos no eligieron la iglesia. Ellos no eligieron irse a esa iglesia, simplemente lo mandaron y ahí van. Y claro está, hay iglesias que a veces reciben pastores que ellos no lo eligieron y que ellos no estuvieron de acuerdo, pero ahí está. Así que, ¿qué vamos a hacer? Si el pastor y su familia no eligieron ir a esa iglesia y la iglesia no eligió a ese pastor, al final el amor en Cristo, el amor a la misión debe unirnos. El amor a la misión debe darnos la oportunidad de trabajar juntos y unirnos a pesar
de que ninguno de los dos eligieron estar allí. Así que esa es la recomendación al momento de entender quién es el hijo del pastor, quiénes son los hijos del pastor, quién es la esposa del pastor, porque como dirigentes tenemos que aprender a entender, a respetar a los pastores, a la esposa del pastor, a los hijos del pastor, y entender que son seres humanos, que no son máquinas, que sienten, se ofenden, se enojan, se molestan, como todo ser humano. Pero con la ayuda de Dios, todo puede ser posible. Por último, ¿cómo se planifica un pastor? Bueno, el pastor organiza su tiempo personal, el pastor crea un plan estratégico con sus líderes, el pastor involucra a todos los miembros en ese trabajo, el pastor se reúne una vez al mes para evaluar ese trabajo y por último, el pastor incentiva a su equipo, a los dirigentes con quien trabaja, los motiva, los inspira, le agradece, porque al final es un trabajo en equipo. El ser pastor no es simplemente un trabajo del pastor, es un trabajo de todo el equipo, de toda la iglesia, de todos los dirigentes. Por eso es que ser un pastor es un ministerio, Y como ministerio le pertenece a toda la iglesia. Toda la iglesia es responsable del pastor y su familia. Toda la iglesia es responsable de velar, cuidar por su pastor. Es responsable de velar, cuidar por la familia del pastor, cuidar por la iglesia. Porque si el pastor renuncia, si el pastor se va, y la iglesia se queda sin pastor, no quiere decir que la iglesia no va a seguir avanzando. Sí, la iglesia avanza, pero es un poco más difícil una iglesia crecer y avanzar sin un pastor que con un pastor. Así que la motivación de este capítulo es a que apoyemos al pastor y su familia, entendamos cuál es la función, la responsabilidad del pastor y su familia, y que esperemos del pastor y su familia solo lo que debemos esperar. Por el hecho de que el pastor no haga todo lo que yo quiera o no haga lo que yo pienso que él tiene que hacer, no quiere decir que sea un mal pastor, no quiere decir que no haga su trabajo. Pueda que esté haciendo su trabajo, aunque tal vez no esté haciendo lo que tú esperas que hagas. Al final, no todos los pastores son perfectos. Los pastores cometen errores como todo ser humano. Y si en algún momento tú ves a tu pastor, a la familia del pastor o a alguien en la familia del pastor cometer algún error, no tengas miedo, no tengas pena de orar por él, de visitarlo, de llamarlo y decirle: pastor, hoy quiero ir a su casa a visitarlo. O invitar a su esposo, a su esposa y a su familia a su casa y allí decirle: pastor, mire, yo quiero decirle esto, he observado esto, aquello, lo otro, si usted pudiera cambiar eso, si usted pudiera mejorar eso. Y aconsejar al pastor. Y el pastor siempre va a estar abierto, dispuesto a escuchar los consejos de sus miembros. Lo que no es ético hacer es llamarle la atención al pastor en una reunión, en una junta. Lo que no es ético es criticar, ofender al pastor y a su familia en una reunión. Lo que no es ético es exigir a manera de obligación al pastor y a su familia cosas en la junta. Eso es lo que no es ético. Usted puede exigir, usted puede aconsejar, usted puede motivar, pero hágalo directamente con el pastor y su familia. No lo haga en público, porque al hacerlo en público eso indica de usted como dirigente que no tiene madurez espiritual. Cada vez que usted ofende públicamente o habla públicamente mal de un pastor y su familia, cada vez que usted critica a un pastor y su familia en público, los demás que le rodean, las personas que son maduras, ven en usted una persona inmadura, que no está educada y que no está espiritualmente preparada. Así que espere el momento adecuado para aconsejar al pastor, espere el momento adecuado para
comentarle algo al pastor, para exigirle algo al pastor, y entienda que el pastor está allí simplemente para ayudar a la iglesia. El pastor no está para imponer su visión, no está para imponer sus ideales. El pastor está para ayudar a la iglesia a cumplir con la misión de predicar el evangelio. El pastor es simplemente una ayuda, es simplemente alguien que está ahí para ayudarle a ustedes, ayudar a la iglesia, ayudarte como dirigente a crecer, a formarte, a ser un líder, a ser espiritual. Y hay que aprovechar esa bendición que tenemos en la iglesia de tener pastores y familias. Dios te bendiga y esperamos que escuche el siguiente capítulo acerca de los ancianos y su familia, el cual tienen una función similar a la del pastor, pero es un poco diferente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios te bendiga. Escuchaste el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. No olvides escuchar el siguiente capítulo.